Vale, imagínense esto. Es la década de 1930 y Japón lanza una invasión masiva a China. Esto no es solo una nota al pie en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los frentes más brutales y cruciales de toda la historia moderna. Pero aquí es donde se complica. ¿Quién lideró realmente la resistencia de China contra Japón? Esa pregunta todavía es un campo de batalla político total hoy, dividiendo a Pekín y Taipei, y dando forma a la historia de quién tiene derecho a contar el pasado de China. Rebobinemos. En aquel entonces, China estaba básicamente dividida en dos. Por un lado, Mao Zedong y los comunistas. Por el otro, Chiang Kai-shek y el Kuomintang nacionalista, o KMT. Estos grupos se habían estado peleando durante años, librando una guerra civil que destrozó grandes partes del país. Pero cuando Japón invadió, hicieron una pausa en su disputa y se unieron, más o menos. Su alianza era inestable, y la confianza, prácticamente inexistente. Pero con un enemigo común, ambos se defendieron. Después de que Japón finalmente se rindiera en 1945, estas dos facciones no perdieron el tiempo en volver a su propia lucha. Para 1949, los comunistas ganaron, tomaron el control de China continental y los nacionalistas huyeron a Taiwán. Por eso tienes a la República Popular China en un lado del estrecho y a la República de China, lo que llamamos Taiwán, en el otro. Ahora, aquí es donde la historia realmente se pone interesante. Hoy, Pekín afirma que el Partido Comunista lideró la lucha contra Japón, o sea, que fueron los principales héroes, pero el gobierno de Taiwán rechaza eso por completo. Dicen, un momento, la República de China, es decir, el KMT, hizo el trabajo pesado. La RPC ni siquiera existía todavía. Mucha gente en Taiwán señala lo que ellos llaman los números reales. Según algunos informes, los comunistas pasaron la mayor parte de su tiempo fortaleciéndose, y solo una pequeña parte luchando realmente contra los japoneses. Mientras tanto, el KMT recibió los golpes más duros. Eric Chu, el líder del KMT, dice, esta parte de la historia no se puede simplemente reescribir. Esta lucha por la historia no es solo académica, es poder político. Por ejemplo, Taiwán literalmente prohibió a sus altos funcionarios asistir al gran desfile militar de Pekín, porque presentarse significaría básicamente aceptar la versión de la historia de Pekín. Y hablando del desfile de Pekín, el de este año fue increíble. Líderes mundiales se sentaron a un almuerzo elegante después del espectáculo. Pero lo que realmente hizo que todos hablaran no fueron los tanques o los aviones de combate. Fue la imagen del Xi Jinping de China, el Vladimir Putin de Rusia y el Kim Jong-un de Corea del Norte, todos uno al lado del otro, sonriendo y hablando como viejos amigos. Fue una señal fuerte y clara. Estamos juntos, impulsando un nuevo orden mundial. Y sí, incluso el expresidente de Estados Unidos, Trump, intervino, con algunos aplausos sarcásticos desde lejos. Entonces, ¿quién lideró realmente la resistencia de China contra Japón? La batalla por esa respuesta sigue en pie, en la televisión, en los desfiles y en la política. No se trata solo del pasado, se trata de quién decide la historia y quién tiene el poder hoy. La historia no es solo lo que pasó, es quién la cuenta y por qué. En este caso, tienes dos versiones completamente diferentes de los mismos eventos. En el continente, los visitantes del museo aprenden que los comunistas fueron los verdaderos héroes. En Taiwán, honran a los nacionalistas como los verdaderos defensores. Y las nuevas generaciones crecen aprendiendo versiones completamente diferentes de su propia historia. Esta batalla por la narrativa alimenta las tensiones políticas actuales. Xi ha prometido reunificar Taiwán con el continente, por la fuerza si es necesario, mientras Taiwán defiende su derecho a existir independientemente. Y ambos lados se preparan militarmente para un posible conflicto futuro. El mundo observa nerviosamente esta disputa histórica, porque las implicaciones van mucho más allá de los libros de historia. Taiwán produce la mayoría de los chips semiconductores del mundo, y el estrecho de Taiwán es una de las rutas comerciales más importantes del planeta. La alianza entre Xi, Putin y Kim representa un desafío directo al orden mundial liderado por Occidente. Estados Unidos responde con su propia demostración de fuerza. Es como un juego de ajedrez global donde cada movimiento importa. Las redes sociales amplifican estas narrativas conflictivas. Cada lado usa la historia como arma política. Los veteranos que vivieron estos eventos tienen recuerdos muy diferentes.
Pero la verdad probablemente está en algún lugar entre las dos versiones. Los historiadores independientes sugieren que ambos grupos contribuyeron a la resistencia. La realidad de la guerra fue mucho más compleja que cualquier narrativa simple. Pero las futuras generaciones heredarán estas disputas. ¿Elegirán la reconciliación o perpetuarán el conflicto? La historia no es solo lo que pasó, es quién la cuenta y por qué.